que poseyó en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió, gozoso al ver esto. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes yo doy a los pobres, y si hay alguno que he defraudado, algunos se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Damos gracias al Señor por la oportunidad de que nos da de poder escuchar palabra de Dios y poder recibir este mensaje. Quizás muchas veces lo hemos escuchado, pero siempre el Señor nos manda un recordatorio para que nosotros podamos darnos cuenta y entender qué habría pasado si el Señor a nosotros no nos hubiera llamado. ¿Dónde estaríamos? Si Él no habría salido a nuestro encuentro, ¿dónde estaríamos? Pero hoy démosle gracias al Señor, porque como este mismo hombre había escuchado de hablar de Jesús, de los milagros, de los prodigios y de todo lo que hacía, y quería saber quién era y qué es lo que hacía, por qué tanta gente lo seguía y por qué muchos hablaban de Él, que hacía muchas cosas que para Él le llamaron la atención de todo lo que hacía el Señor Jesucristo. Dice que Jesús estaba pasando por la ciudad de Jericó, iba con sus discípulos, y este hombre sabía que el Señor iba a pasar por un lugar, pero él tenía un problema, como dice la palabra. Tenía una condición que lo hacía sentirse incómodo, porque era bajo de estatura. Pero él quería ver al Señor, quería conocerle al Señor como era. Y él se esforzó, no se quedó tan solo de que tenía esa condición, que era pequeño de estatura y que no podía verlo, porque los demás, cuando la multitud iba, no podía verlo. Pero él fue astuto, dio un paso adelante y le dio la gracia, la inteligencia al Señor para que él pudiera darse cuenta que si realmente quería conocer a Jesús, él llegó y se subió a un árbol que era un sicomoro. Y era un árbol sicomoro no quiere decir que un árbol chico, sino que un árbol alto. ¿Ya? Y él hizo un esfuerzo, un sacrificio. Él realmente dio el paso, quería conocer al Señor Jesús. Por todo lo que le habían hablado, por todo lo que hacía, por todo lo que el Señor tenía que entregar a cada uno de los que realmente querían conocer al Señor. Hoy día, en estos tiempos que estamos viviendo, le damos gracias al Señor porque cada uno de nosotros ha hecho un esfuerzo, un sacrificio de poder recibir y entender, de conocer al Señor. Le damos gracias porque cada vez que nosotros nos esforzamos y queremos hacer algo, usted está dando un paso de fe, un paso de confianza, porque la palabra lo dice así. Había un hombre, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. No era cualquiera persona, no era cualquier cosa. Y este hombre dice que quería conocer a Jesús. Y era rico, no era un hombre cualquiera, tenía un puesto. Y él dice que cobraba los impuestos. Dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Muchas veces hay personas que se ponen excusas
para no conocer al Señor de una u otra forma, que yo soy así, que yo tengo esto, que yo soy de esta manera y esta otra forma. Pero para él no fue experimento de querer conocer al Señor, de querer conocer a Jesús, para saber de todos sus prodigios, sus milagros, los cuales él hacía y seguirá haciendo. Y le da gracias porque por su esfuerzo, por querer ver quién era el maestro, no se quedó tan solo esperando, que no importa, dijo, no, si no puedo verlo, si está la multitud, no puedo hacer nada, no voy a verlo, no. Él no se quedó así. Cuando una persona tiene una actitud y es perseverante, una persona que quiere realmente querer y ver de lo que quiere, y en esta oportunidad este hombre quería un hombre rico, un hombre que cobraba los impuestos, quería ver al Señor. Pero más abajo la palabra los habla y los dice, y corriendo delante se subió a un árbol, sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. ¿Qué tenía que pasar por ahí? El Señor Jesús. Muchas veces, hermanos, hay personas que oyen al Señor y no están ni ahí con el Señor, no se interesan, no le da lo mismo. Pero este hombre tenía la necesidad y querer ver quién era Jesús. Y el Señor, cuando él lo miró y lo despreció, ¿lo despreció este hombre al Señor? Al contrario, él estaba interesado en ver quién era Jesús, sabiendo que todos los milagros que hacía. Dice que corrió delante de él, corrió y subió a un árbol, sicomoro, para verlo pasar por allí. Y él nomás se conformaba con tan solo verlo pasar. Pero el Señor, como él sabe todo y conoce todo, dice que cuando el Señor iba pasando, dice que por allí corrió, se subió al árbol y vio. Y cuando Jesús luego llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Llega a ver y escuchar lo que le dijo el Señor, se sorprendió, porque era un hombre publicano, un hombre que no era, que no conocía, no era del linaje del Señor, y él quería saber y quería conocer al Señor. Pero ¿sabe? El Señor conoce y lo premió por su esfuerzo y por su sacrificio de poder él llegar a ese lugar y pasar, subirse al árbol para verlo, porque era pequeño. Se subió, dijo: si pasa o me toma, no creo que me va a tomar en cuenta, porque soy un hombre publicano, un hombre que no soy de su pueblo, y más, ¿qué se va a fijar en mí? Pero dice que cuando iba pasando, Jesús lo miró hacia arriba y lo sorprendió, porque le dijo, y Dios se sorprendió más porque el Señor le dijo: Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y él quedó más sorprendido, porque nunca él había hablado con él nunca había cruzado palabras, pero el Señor, como sabe y lo conoce todo, y le dijo por su nombre, y él quedó impactado. Y al quedar impactado, que le dijo el Señor: hoy es necesario que yo pose en tu casa, él se quedó ahí parado y tranquilo. Él quedó con gozo y de que el Señor le conociera, porque él no tenía idea de que el Señor lo iba a llamar y que el Señor le iba a decir: hoy voy a ir a tu casa porque es necesario. Es algo muy, quizás esta palabra no es tan, quizás la he escuchado muchas veces, pero ver el contenido de lo que está al expresar lo que Dios hace con la persona, pensando que no lo conoce. Y más aún, el Señor le sabía el nombre y le dijo: date prisa, desciende, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y él
lo invitó a su casa y fue. Y entonces dice más abajo, y entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. ¿Sabe por qué él descendió de prisa y lo recibió gozoso? Porque él no pensaba que el Señor lo iba a mirar hacia arriba y le iba a decir su nombre, y más aún le iba a decir que él iba a ir a su casa. ¿Cómo se sentiría usted que el Señor, usted lo mismo que pasó Saqueo, usted arriba de un árbol, y usted lo conozca al Señor, y el Señor le dé algo por su nombre, y le dice, hoy es necesario que yo pose en tu casa? ¿Usted el Señor posa en su casa? ¿El Señor lo tiene en su vida? Así como este hombre le dijo al Señor Jesús, hoy es necesario que yo vaya a tu casa. El Señor en lo espiritual lo habla a nosotros. ¿Estoy yo en tu corazón? ¿Soy yo el primero en ti? Porque el Señor a todos los conoce y todos lo saben, no hay nada oculto ante él. Y este hombre, cuando el Señor le dijo, date prisa, porque hoy puso en tu casa, y él descendió a prisa, y cuando le dijo eso, él se puso alegre, porque él iba a tener al Señor en su casa. ¿Cómo se sentiría usted teniendo al Señor en su casa? Y lo tenemos porque nosotros ya lo conocemos con misericordia. Es una bendición muy grande tener al Señor en nuestro casa, en nuestro hogar, en nuestra vida, porque hay muchos que quisieran tener al Señor en su vida, en su corazón, pero no lo tienen. Por eso es que pasan muchas tribulaciones, muchas necesidades, porque no tienen a quién clamarle, a quién contarle, y a quién decirle sus problemas, sus dificultades. Pero hoy, nosotros por misericordia somos más que bendecidos. Tenemos al Señor en nuestra vida, podemos entender los misterios del Señor. Y este hombre era un hombre pecador. Más abajo dice, porque nos faltan los que son buenos para murmurar, para hablar. Dice, y entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que él había entrado a posar con un hombre pecador. Para yo predicarle a una persona que no conoce al Señor, ¿cómo lo puedo hacer? Tengo que acercarme a él para conversar y decirle. Pero siempre las personas que realmente no entienden los misterios y los propósitos del Señor, siempre van a murmurar. Siempre van a hablar y decir muchas cosas. Pero ¿por qué usted está conversando con él si esta persona hace esto otro, él vive de esta forma y es diferente a él? Porque el Señor trabaja en multiforma. Él trabaja porque sabe que todos quieren que se salven. Por eso que llega, por eso que a algunos les da diferentes formas de predicar, de evangelizar. Y los misterios del Señor son diferentes, los ministerios del Señor que a cada uno le da para trabajar, diferentes formas. Y este hombre no lo conocía. Y más aún decían los que estaban con él, pero ¿por qué vas a la casa de él si él es un pecador? Y murmuraba. ¿Te das cuenta que siempre va a haber murmuración? Siempre va a haber personas que juzguen sin conocer el objetivo al cual el Señor quería. Y más aún, más abajo la palabra del Señor, este hombre sorprende a los que están alrededor, porque el Señor ya sabía lo que iba a hacer este hombre. Y dice así la palabra, y sorprendió, dice, y muchos, dice, de todo esto murmuraban diciendo que había entrado a posar a un hombre pecador. Y más aún Saqueo dice, entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien le he defraudado, o a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, él se reconoció al tiro pecador, y más aún, se sorprendió
de que el Señor estuviera en su casa y de todo lo que estaba murmurando, diciendo que se había ido a un lugar donde había un pecador, este hombre reconoció su falta y más aún delante del Señor y delante de los que estaban ahí, le dijo: si alguien es defraudado, le devolveré cuadruplicado. Pero dijo, primero me dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en alguien le he fallado, en alguien le he pedido o le he hecho mal, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, no se lo iba a dar de lo que le sacó, sino que más aún le iba a bendecir. Reconoció delante del Señor que había hecho mal, y al instante él le pidió perdón delante del Señor a todos los que estaban ahí. Nosotros, por misericordia, antes de conocer al Señor, teníamos muchos errores, muchas faltas, pero del momento que ya conocemos al Señor, le pedimos perdón al Señor y el Señor nos perdonó. O lo empezó a juzgar, ¿Rerostró al Señor su pecado? No lo rerostró. Al contrario, Él le ahorró, lo estaba esperando con los brazos abiertos para recibirlo. Y más aún, por intermedio de su Espíritu Santo, lo fue cambiando, lo fue transformando, lo fue haciendo una nueva criatura en el Señor. Imagínense que este hombre no tenía la esperanza de conocer al Señor, pero se esforzó. Reconoció que había actuado mal, reconoció que su caminar no era bueno, reconoció que era un pecador, reconoció que había engañado a la gente, que se había aprovechado. Pero más vino el Espíritu Santo, vino el Señor y lo confrontó. Y al confrontarlo, él se dio cuenta y dijo: he pecado, hice mal. Pero al momento que él se dio cuenta y reconoció todo lo que había hecho, dijo al Señor: todos mis bienes que tengo se los doy a los pobres. Y lo que a alguno le he fallado, a alguno le he cobrado más, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Hoy ha llegado a esta casa la salvación. Porque este hombre que estaba muerto en delito y pecado ha reconocido que había fallado. Y hoy ha conocido la verdad. O sea, había conocido al Señor. Y es importante, hermano, que nos demos cuenta, como dice, entonces, porque él dijo antes de todos los que murmuraban, de los que lo criticaban, de los que lo apuntaban, dice así. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Al Señor se lo dijo, no lo dijo a los hombres. Dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y qué es lo que fue que le dijo el Señor Jesús? Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, él tenía la oportunidad y también la bendición de conocer al Señor y ser salvo. ¿Cuántos de nosotros, por misericordia, el Señor los llamó con lazos de amor y misericordia, y del momento que lo aceptamos y reconocimos que somos pecadores, Él lo rechazó? Él le dijo: no porque tú tienes esta falta, no porque tú eres de ese estatus, no porque tú no eres como yo quiero. No. Él le dijo: hoy ha venido a esta casa la salvación, porque este hombre era pecador y reconoció que había actuado mal. Cuando nosotros vino el Señor a nuestras vidas y los transformó por misericordia con este medio del Espíritu Santo, reconocimos nuestras faltas, reconocimos nuestros errores, y ahí cambió nuestra vida, ahí cambió todo lo que el Señor tenía que hacer en nosotros. Usted y yo debemos sentirlos y darle gracias al Señor de que pudimos conocer al Señor. Y más aún,
que el Señor los perdonó y lo hizo unas nuevas criaturas, unas nuevas personas. Ya no somos hombres naturales ni hombres que no conocemos la palabra del Señor y que no conocemos al Señor. Usted y yo tenemos la bendición. Este hombre se esforzó porque no veía esperanza de que la multitud no lo dejara ver, más aún que lo quisiera ver y no podía porque tenía su condición. Muchas veces hay personas que ponen excusas para no aceptar al Señor, para no seguirlo, pero son excusas de hombre, porque cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, cuando viene el Señor realmente a tu vida, no hay nada ni nadie que pueda detener lo que el Señor quiere en tu vida. Y en nosotros hizo una obra muy grande el Señor. Primeramente lo reconocimos que éramos pecadores, después lo aceptamos en nuestra vida, y más aún, Él los bendijo y lo hizo tus hijos. ¿Cuánto más nosotros podemos agradecer y darle gracias al Señor por todo lo que el Señor hace con nosotros? ¿Usted hizo un esfuerzo como lo hizo Zaqueo por conocer al Señor? ¿Usted se dispuso y reconoció que había hecho mal? Porque nosotros para reconocer al Señor finalmente teníamos que pedirle perdón. Y reconocer que no éramos unos angelitos ni éramos blancas palomas, sino que teníamos nuestros pecados, nuestras formas que no era grato ante el Señor. Y vino el Señor por misericordia y Él salió a nuestro encuentro. ¿O usted salió al encuentro del Señor? Él vino a nuestro encuentro. Y Él los tomó como sus hijos y los reconoció y le damos gracias al Señor por eso. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros antes estábamos muertos en delito y pecado, pero el Señor vino a salvarnos. Y todo esto pasó, dice, cuando Zaqueo, el Señor pasó en la casa de Zaqueo, fue antes que el Señor tenía que padecer en el madero de la cruz, antes que muriera. Dice, Jesús todavía procuraba salvar a los perdidos. Solo días antes de su crucifixión, ese era el propósito de la venida del Señor. Zaqueo era un recaudador de impuestos, jefe de los republicanos, y se ganaba la vida cobrándole al pueblo más de lo que debía. Por esa razón, los publicanos eran despreciados por el pueblo e interés de Jesús por Zaqueo debe impulsar al creyente y llevar al evangelio a los indeseables de la sociedad, porque todas las personas estaban perdidas y necesitaban la salvación. Ese era el propósito del Señor, que todos, porque esta persona hacía lo incorrecto, no hacía lo que tenía que hacer, más aún cobraba más de lo que tenía que cobrar y de eso se aprovechaba, pero él lo reconoció ante el Señor. Si la mitad de mis bienes doy, si le he robado, más se lo doy al pobre, y si alguien le ha robado, se lo devuelvo 4 veces, porque él sabía que ante el Señor no podía hablar mentiras, ante el Señor no podía haber engaño, y se lo dijo al Señor, no se lo dijo a los hombres, y él reconoció. Por eso que dice que el Señor vino a los publicanos, dice que este hombre publicano, a buscar y salvar lo que se había perdido, porque era un hombre que despreciaba al pueblo, y más aún abusaba del pueblo. Y más abajo dice, y le dice, y él de veras confiesa su pecado y tiene una genuinidad, fue una fe salvadora. Cristo determinó cambiar interiormente su vida. Nadie puede llegar a conocer a Jesucristo, aceptarle su oferta de salvación y al mismo tiempo permanecer con la actitud pecadora, deshonesta y carente de benevolencia hacia los demás. Cuando reconocemos nosotros nuestra falta y le decimos al Señor lo que somos y lo que tenemos, el Señor nos perdona, como lo hizo con este hombre. Y el Señor no lo despreció, al contrario, le dijo que hoy había venido la salvación a su casa y que era bien aventurado. ¿Usted está contento de haber conocido al Señor?
¿Usted está contento que el Señor pose en su casa? ¿Usted está contento de la bendición que tiene realmente? Cuidémosla. Porque estamos en los últimos tiempos, dice la palabra, los cuales son peligrosos. No vamos a perder la salvación, no vamos a perder la bendición del Señor por otras cosas que no valen la pena. Porque el tiempo que ya llevamos con el Señor y que lo conocemos es una bendición de haberle conocido. Y más aún de que Él lo haya perdonado y lo haya hecho sus hijos. Cuidemos la bendición que Dios puso en nuestras vidas. Amén. ¿Qué reflexión nos da esta palabra a nosotros? Que nosotros, ya conociendo la verdad, conociendo al Señor, tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. Hacer la voluntad del Señor, porque usted y yo ya somos conocedores de la verdad. Ya sabemos el caminar del Señor. Sabemos lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. Bueno, este es el mensaje de esta noche.